opciones de reunión personal decidido, otras veces con distancia, y aquí lo que queremos es de alguna manera tener cierto punto de vista más bien analítico. Por supuesto, todas las personas tienen posición, pero también todas las personas tienen la posibilidad de analizar con racionalidad lo que está ocurriendo en el escenario y de intentar pues construir escenarios, identificar tendencias. Muy contento de estar con Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, que es una de las empresas, y Paulina particularmente, de las personas que con mayor constancia produce información recogida en el campo sobre las preferencias electorales, y con Amy, que nos va a ayudar a hacer análisis político de esta situación. Entonces, queremos conversar primero de un poco qué es lo que nos dicen los datos, Paulina, para nosotros poder hacerte preguntas, y después los tres podríamos intentar conversar sobre cuáles son las debilidades, las fortalezas, las posibilidades, los límites y los horizontes de las candidaturas, pero particularmente de las cuatro candidaturas, si no principales, de las cuatro candidaturas que más impacto mediático tienen, por lo menos. Claro, es muy temprano para hacer conclusiones definitivas probablemente, pero podemos ir identificando tendencias. ¿Qué nos dice la bola de cristal, Paulina? Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, en Cafeína y el Dardo Electoral. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ya si me haces esa introducción, ¿quién me va a creer? Bueno, como todos los meses de Perfiles de Opinión, hicimos un levantamiento de datos, en este caso Quito, Guayaquil y Cuenca. Es una muestra de 920 entrevistas. Esto nos permite tener un margen de error de más o menos 3.3 para un intervalo de confianza del 95%. Importante decir que esta es una medición financiada por Perfiles de Opinión, y que para marcar el contexto de este mes... Perfiles de Opinión está forrada, entonces. Si así fuera, haríamos impuestos nacionales todas las semanas, pero alcanza para hacer una Quito, Guayaquil, Cuenca todos los meses. Creo que es importante marcar el contexto del nivel de decisión que hay en este momento en relación a las elecciones presidenciales. En la última medición que hicimos del 4 de octubre, el 53% dice tener ya decidido por quién va a votar para presidente. El mayor nivel de indecisión está en la ciudad de Cuenca, donde el 54% dice que no sabe todavía por quién va a votar. Y es importante el movimiento que hubo entre nuestra medición del 4 de septiembre a la del 4 de octubre que menciono, porque la decisión creció del 38 al 53%. Es el movimiento más importante que hemos registrado durante el tiempo que llevamos haciendo levantamientos, pero todavía tenemos un margen de duda respecto a la decisión. Con este escenario ya entregamos papeleta. Esto es importante, que entregamos una papeleta, haya o no haya decidido por quién votar el consultado, y entregada la papeleta con los rostros, signos de la organización política. Los resultados de este mes fueron un 48% para Lenín Moreno, un 12% por Guillermo Lasso, 11% anuló el voto, el 9% para Cynthia Viteri, 8% lo dejó en blanco, 8% para Paco Moncayo, 3% para Álvaro Novoa y un 2% para Dalo Bucaram. Comparativamente hablando, en este mes hay mayor intención de voto de Lenin en la ciudad de Quito. En cambio, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri tienen mayor intención de voto en la ciudad de Guayaquil. Estos los datos de la última medición, y para marcar el contexto comparativo me parece importante señalar cómo se movió esto. ¿Qué había pasado el mes pasado a nivel total? A nivel total, Lenín Moreno tenía el 49, tiene el 48, es decir, no hubo una variación. Lasso tenía el 18, ahora tiene el 12. Cynthia Viteri tenía 15, ahora tiene 9. Y Paco Moncayo, que tenía el 4%, ahora tiene el 8%. Es decir, que vimos movimiento sobre todo en las candidaturas de Lasso y Viteri, y este crecimiento que es el mayor en el caso del candidato Paco Moncayo, por los puntos que he mencionado, que creció entre la medición pasada, cuando todavía no era candidato oficialmente, y esta última medición nuestra. Muchas gracias, Paulina. De lo que estamos observando, si es que se está precipitando ya la decisión electoral, y si es que tenemos un candidato que tiene el 48%, y si hay 11% de nulos, y hay el 8% de blancos, y si solamente los votos válidos
cuentan para establecer el candidato que pasa a la segunda vuelta o que gana en primera vuelta. Ya se acabaron las elecciones. Hablamos de fútbol. ¿Qué nos cuentas de INI? Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos y un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Creo que los discursos tienen unos matices bastante interesantes que se conectan con los datos que Paulina nos acaba de comentar. Es importante ver qué es lo que ha posicionado cada candidato y bueno, para Cafeína nosotros hemos hecho un análisis sobre el espacio digital. Hemos revisado las 4 cuentas oficiales de los candidatos en varias redes y es bastante complejo lo que se está posicionando en discursos. Por ejemplo, Lazo está en el primer puesto de aceptación y de seguimiento, genera el mayor número de me gustas a la semana. Le sigue Cintia Viteri, luego viene Moreno y luego Paco Moncayo. Pero hay temas fundamentales sobre cómo se han desempeñado en los medios. Por ejemplo, hemos analizado sobre Cintia Viteri qué es lo que dice sobre el rol de la mujer. Y hay 2 temas fundamentales que sería bueno analizar y contrastar con las encuestas, ¿no? De cómo le va en Guayaquil, cómo le va en Machala, cómo le va en Cuenca o cómo le va a ir a nivel nacional. Y Cintia ha dicho que, bueno, ella representa a todas las mujeres, que las mujeres sabemos administrar el hogar, sabemos administrar el dinero, sabemos administrar los recursos en una situación de pobreza, pero que no estamos dispuestas a la diversión. Ese es el primer punto de su discurso, que es bastante complicado. Y el otro es el que ella dice que va a ser un escudo de todas las familias a nivel nacional. Suponemos que en un contexto complicado de pobreza, como ella señala, y de violencia, ella va a ser el escudo. Sin embargo, en sus discursos siempre dice que ella va a ser fuerte, ella va a ser valiente, pide a todas las mujeres del Ecuador que no soporten humillación, pero en ningún momento construye un discurso de nosotros. Sería interesante ver cómo ustedes ven también esa dimensión. Y por otro lado, Lazo también en sus propuestas digitales, concretamente en sus canales de Facebook y de YouTube, tiene una propuesta de insertar comentarios y testimonios de mujeres que no tiene ninguno de los otros candidatos y le ha dado el mayor número de seguidores en el ámbito digital. Por ejemplo, en estos 2 meses Cintia Viteri ha subido 44 videos. De estos 44 videos, ninguno se dedica específicamente a analizar el tema de la mujer, el contexto de violencia, pobreza, alguna propuesta en educación o acceso. Y por otro lado, Lazo ha subido 44 y de estos 44 videos, el 25% son testimonios de mujeres. Me parece que los discursos se están moviendo y los candidatos, que eran precandidatos recientemente, están dando un giro a sus propuestas. Sin embargo, Moreno y Moncayo se quedan atrás por muy largo, la brecha es gigantísima. Moncayo, por ejemplo, tiene 0 reproducciones en algunas propuestas y tiene videos que ha subido desde el 2002. Entonces es preocupante cómo a veces el espectro digital parece ser que se está quedando de lado o no es complementario a sus estrategias en los otros medios. No sé, Adrián, ¿cuál es tu lectura también desde los medios públicos y privados y los discursos? Bueno, parecería que en la tendencia a nivel global y en América Latina en los últimos años es que la publicidad electoral, la campaña se está haciendo cada vez más en medios digitales como consecuencia del mayor acceso que las sociedades y que la población tiene, pero de las sociedades y la población, sobre todo los votantes, a esta fuente de información. De los datos que nos dio Paulina Recalde hace unos momentos aquí en el programa Dardo Electoral de Radio Pichincha Universal, auspiciado, o más dicho, sustentado por Cafeína, por el colectivo Cafeína, lo que yo estoy viendo a ojo de buen cubero, y debo cometer algún gravísimo error estadístico que los econometristas de cualquier palacio presidencial podrían poner los pelos pocos de punta, lo que veo es que de las 4 candidaturas de oposición hay un descenso en el total. Si hubiésemos sumado todas, en el mes previo habríamos tenido una adhesión de la oposición del 37% y ahora tenemos una como del 29%. Probablemente me equivoqué en la zona, yo soy de sociales. Pero hay un descenso de la oposición. Si bien el candidato que evidencia el apoyo del gobierno, Lenín Moreno, se mantiene estable, un punto está dentro de tu margen de error, si hay una frecuencia estadística relevante de descenso de la oposición en general. O sea, Paco Moncayo crece pero apenas 4 puntos, pero en cambio Cintia Viteri
cae bastante, del 15 al 9%, cae casi el 45% de su propia adhesión, y Lasso también espera una caída espectacular. Eh, eh, ¿Cómo explicar esto? Y nuevamente, ahora sí ya un poquito más en serio la pregunta es, ¿tiene sentido seguir en campaña electoral? Porque con estos datos parecería que las elecciones ya se acabaron y que Lenín Moreno va a ganar con toda la comodidad del mundo en primera vuelta esas elecciones. ¿Es así de determinante la tendencia que estás identificando? Bueno, acabas de decir dos cosas claves, Adrián. Voy en orden. La primera, tú dices que la oposición ha descendido, y yo creo que esto marca, uno, el punto de arranque y contexto con el que este proceso electoral y este momento político de Ecuador estamos viviendo. El ensanchamiento del campo de la oposición hacia la derecha. ¿No? Antes, las elecciones pasadas, no tuvimos rostros, ni tuvimos alianzas ni articulaciones tan fuertes y tan nutridas con una fuerza política tan importante como la que estamos teniendo en este momento, para tener dos actores, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, y todas las posibilidades de articulaciones que estos han tenido, y que además han copado la atención del escenario político electoral durante todo este tiempo, siempre con el anuncio permanente de que ya viene el candidato de país, pero la atención mediática, pública, política ha estado en relación a los movimientos de estos dos actores. Y el ensanchamiento del campo de la oposición hacia la derecha ha hecho que efectivamente la expectativa se haya volcado, uno, a cuál iba a ser el discurso de Lenín Moreno con su llegada, y dos, a qué iba a pasar con el actor que suponíamos iba a ser el candidato de la oposición hacia la izquierda, me refiero a Paco Moncayo. En este momento, o antes de los discursos de Paco Moncayo, uno podría anticipar que iba a leer el voto o la adhesión hacia Guillermo Lasso y hacia Cynthia Viteri, incluso con posibilidad de que se canibalicen, pero que iban a estar ocupando el mismo campo, y Paco Moncayo iba a entrar por otro lado, iba a entrar con otro discurso, y que incluso la pregunta que teníamos era si iba a disputarle el voto a Lenín Moreno, porque uno esperaría o hubiera esperado que Paco Moncayo entrase con un discurso más de centro, pensando en que varias cosas de la gestión del oficialismo se mantuvieran, pero hablando más de libertad, de democracia, de aquellas cosas por las que pudo haberse distanciado algunas organizaciones o colectivos del discurso o de la gestión del oficialismo, y sin embargo no fue así. Tanto no fue así, y tanto está poblando el discurso más radical de oposición, muy cercano al de Guillermo Lasso y al de Cynthia Viteri, en el sentido de refundar y de descorreizar, si se quiere, la gestión de gobierno, que no ha robado a Lenín Moreno, les ha robado a Lasso y a Cynthia Viteri. Por lo tanto, y aquí entro a tu segunda pregunta, está todo muy abierto. Está todo muy abierto porque Lenín Moreno acaba de llegar, acaba de algún modo ha dejado de ser el candidato Skype para estar presente. Y estar presente con una gran participación mediática ha significado que haya pronunciamientos, discursos que van a ir decantándose conforme tenga presencia más sostenida en el país, y eso hará que este margen, esta intención de voto que tiene en este momento, vaya evolucionando. Es posible que vaya mermándose o que se mantenga en esta posición. En el caso de las otras candidaturas, va a ser muy importante qué pasa con Guillermo Lasso y estos anuncios recientes de que finalmente la unidad que se suponía era de Nebot ahora termina siendo de Lasso, y hay que ver qué pasa eso en términos políticos y electorales. La candidatura de Cynthia Viteri, ahora cuando escuchamos a Nebot más excusándose de no haber logrado la unidad, que apoyando la candidatura de Viteri, ¿qué pasa con esta candidatura? Y en el caso de Moncayo, ¿se mantiene en este discurso que disputa este voto de Lasso y de Viteri, o se mueve un poco hacia el centro como para disputarle a Lenín Moreno y Alianza País esta posición más mesurada, digámoslo así, mesurada en el sentido de que no sea una refundación, de que no sea un borra y va de nuevo, como en este momento hemos escuchado su discurso? Por lo tanto, todo está por darse. Las cifras en este momento son muy distantes todavía en tiempo. Estas cifras son Quito, Guayaquil, Cuenca. Claro, entre paréntesis, en Manabí el oficialismo tiene en este momento cifras de muy alto apoyo en las mediciones que hemos hecho meses pasados, pero todo está abierto porque la campaña apenas ha arrancado. Por lo tanto, creo que hay que ser muy cautelosos siempre, cuando cada vez que me preguntan, ¿hay o no hay segunda vuelta? Yo
siempre digo que seamos extremadamente prudentes en leer las cifras que son de este momento, cuando la campaña todavía realmente no ha arrancado. Gracias, Paulina. En mis días en el dardo electoral, en estos momentos sustentado por el grupo Cafeína, con la hospitalidad brindada por Radio Pichincha Universal. Amy, ¿qué te sugiere lo que nos acaba de comentar Paulina? En los estudios que se hicieron a propósito de presencia en medios digitales, ¿cuáles son los contenidos más frecuentes? ¿De qué hablan los candidatos y de qué hablan sus adherentes cuando se representan en redes? Gracias, Andrea. Bueno, totalmente de acuerdo con Paulina. Estamos en este momento al inicio donde se están configurando los discursos, como acabamos de decir, y hay varios ejes que se manejan. El primer eje fuerte en redes de los tres candidatos, de excepción de Moreno, es bajar los impuestos, hacer reformas tributarias y en el caso de Paco Moncayo ha mencionado una tregua tributaria de 4 años, si es que gana y llega a su mandato. Y por otro lado también es importante analizar cuando Cintia sube en redes o posiciona en algunos espacios como YouTube, como Facebook, sus videos, cuando llega un video donde aparece Nebot, baja de manera estrepitosa. Baja sus seguidores, bajan sus comentarios, tiene comentarios un poco más groseros, si se puede decir, en su condición de candidata mujer con una cierta representatividad en la historia política desde el 2006. Y el último video que publicó fue de la Feria del Libro. Si me permiten ver mis números, en este video de la Feria del Libro le costó solamente 2.500 reproducciones, que es bajísimo, considerando que uno de sus videos más interesantes de su espacio en Machala, su diálogo con las mujeres, llegó casi al 1.000.000 de reproducciones. Entonces el espectro digital está jugando ahí con unos picos impresionantes y como dice Paulina, se están configurando recién cómo va a ser el desenvolvimiento de las candidaturas. Por otro lado, Lazo también se ha mantenido en este espacio digital con una retórica de cambio, un país nuevo. Y Paco Moncayo ha salido con que vamos a pasar del país pequeño a la historia grande. También ha insertado el tema del machismo cuando él aceptó su candidatura hace 2 semanas con la Izquierda Democrática. Él nos invita a ser parte de esta historia grande, porque al parecer estuvimos en una historia pequeña. Sin embargo, cita a Atahualpa, Olmedo y a otros héroes, todos hombres, y se olvida de las mujeres. Entonces, es complejo como ahorita están articulando sus discursos. Parece que en algunos espacios al susto para tratar de añadir al tema de los impuestos y el tema económico, que es el más fuerte, y el nuevo país, toda la dimensión social, que parece que a ratos se queda en un segundo plano. Ingrid Díaz, y los artistas principales de esta campaña electoral, que son los amigos del Movimiento País, ¿cómo se manifiestan en redes? ¿Qué es lo que le pasa a Lenín Moreno cuando aparece el presidente Correa? ¿Le pasa lo mismo que a Cintia cuando aparece el alcalde Nebot? ¿Hay una relación en términos de las respuestas en redes igualmente tóxica o todo lo contrario, se trata de un cáliz de ambrosía el que le ofrecen desde Carondelet al candidato del Movimiento País? Ese es un dato interesante que habíamos conversado con varios analistas. Me parece que en Teleamazonas, en su primera entrevista, le dijeron que a pesar de que la oposición decía que entraba como un árbitro parcializado, él también tenía además todo el apoyo del aparataje de comunicación del gobierno. Sin embargo, es complejo su posicionamiento en redes, repito, en el espacio digital al que nos hemos referido y hemos realizado el análisis. Él tiene 2 cuentas, tiene una cuenta que parece ser una cuenta oficial que la creó él hace algún tiempo, donde tiene el mayor número de seguidores y tal vez interacciones más interesantes, donde hay alguien de la oposición que le hace una pregunta sobre qué va a hacer en educación y hay respuestas, es decir, hay interacción, no solo hay perfiles falsos que están apoyando una candidatura. Y por otro lado tiene otra cuenta oficial que se llama Vamos Lenin. Ahora en esta cuenta oficial solo tiene 20 videos y nuevamente cuando aparece con el presidente Lenin baja. Por ejemplo, su nivel más alto de reproducciones es de un video que está captado o anidado en otra red, que fue Cultura Colectiva. Tiene algunos videos reproducidos de otras redes que más bien se conectan con el contexto de las propuestas con discapacidad, pero no es una producción propia del candidato. El más alto tiene 35.000 reproducciones. Comparemos con Cintia Viteri, que casi llega al 1.000.000
y es un video producido sobre sus propuestas y los puntos que ella ha definido específicamente para su campaña. Y cuando sale cerca del presidente tiene 3.000 reproducciones, que es bastante bajo. Recordemos también que recientemente el presidente estuvo en Teleamazonas con Andrés Carrión y tuvo 8.000 reproducciones. En ese momento se estaba haciendo una reproducción en vivo. Y realmente la interacción fue atroz. 8.000 es bajísimo para Es un bajísimo. programa lleno de emociones fuertes. Es bastante bajo, por eso me parece interesante, ya tenemos las encuestas, estamos viendo cómo se comportan algunas provincias, pero el espacio digital también es parte de esta estrategia electoral cada vez más. Tenemos varios ejemplos en Estados Unidos y en México, cómo se ha comportado el electorado digital y la intención de voto en unos espacios concretos, por ejemplo aquí que va de 18 a 45, en espacios específicos de acceso a internet, de educación, bachillerato, que se puede segmentar a través del análisis en internet. Pueden cambiar los escenarios de la manera en que se van posicionando los contenidos digitales. Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, en el programa Dardo Electoral en Pichincha Universal, llevado adelante por el colectivo Cafeína. Paulina, en el caso de estas dos candidaturas donde existen personajes fuertes que están detrás, el caso de Cynthia Viteri, en donde el alcalde de Guayaquil es pues, probablemente el personaje más significativo de toda la tendencia que ella expresa, y en el caso de Lenín Moreno, en donde la figura de enorme peso político, el presidente Correa, sigue teniendo una presencia determinante en el Ecuador. Las encuestas, los datos cuando se cruzan, ¿qué nos arrojan? Son personalidades complementarias. Hay esto que aparece en medios sociales o en redes sociales que nos está contando Amy. Es una sombra demasiado poderosa la de los dos personajes. Esto podría notarse, por ejemplo, sobre todo en el caso de Guayaquil, donde tengo entendido que el alcalde Nebot tiene buenas evaluaciones, incluso en Perfiles de Opinión. ¿Cómo es la relación entre estos dos personajes notables? Correa frente a Moreno, para los electores estoy diciendo, y Nebot frente a Cynthia Viteri. Te disculpo, incluso en Perfiles de Opinión, porque te has reído después de decirlo. Pasan algunas cosas. Quisiera primero, antes de referirme a las cifras, que también las voy a mencionar, ¿cuánto pueden mutuamente eclipsarse o dispararse en sus intenciones? En el caso de Cynthia Viteri, su discurso fundamentalmente ha tratado de explotar o de generar un voto de género, que realmente por ahora no se ve, porque en esta intención de voto del 8% que he mencionado de Cynthia Viteri, no hay ninguna diferencia, no encontramos ninguna diferencia entre el voto entre hombres y mujeres. Y probablemente vaya a ser difícil que este discurso que ella tiene, muy dirigido hacia las mujeres, se sostenga cuando Jaime Nebot introduce la candidatura de Cynthia Viteri diciendo que alguien le alentó, diciendo, doctor, Cynthia es del hombre. Esto es complicado como un punto de arranque para cualquier mujer, y por lo tanto lo que va a pasar normalmente, y lo que ha pasado hasta este momento, es que las articulaciones, las operaciones, las alianzas y el desistimiento de las alianzas ha estado en la vocería de Jaime Nebot. Incluso este último pronunciamiento, yo diría ya casi desesperado, por la pérdida de la unidad, de llamar a todas las candidaturas a declinar para después elegir la que tuviera mayores posibilidades, casi que pasó por encima de Cynthia Viteri. Y luego Cynthia, que es una mujer política que yo diría tiene mucha habilidad, sobre todo en el manejo público, tuvo su posición, evidentemente no se desmarcó de Jaime Nebot, pero siempre será difícil tener una potencia frente al voto de género que ella pretende construir si tienes a una figura tan fuerte como la de Jaime Nebot, en la que, por lo que vemos hasta este momento además, no hay suficiente endoso. 80% de calificación a la gestión de Jaime Nebot como alcalde, y sin embargo, en el caso de Cynthia Viteri no hemos visto que haya despuntado suficientemente en la ciudad de Guayaquil, donde incluso se ubica en tercer lugar, después de Lenín Moreno, después de Guillermo Lasso, y luego viene esta intención de voto de Cynthia Viteri. En el caso de Lenín Moreno, bueno, no es novedad y no es una cosa de esta campaña solamente el ver dos cosas, probablemente una más superficial que la otra. La superficial, este estilo tan distinto que tienen
Lenín Moreno y Rafael Correa. Mientras el uno el día lunes decía Majadero, si sigue así me voy, en palabras más, palabras menos. No me vayan no me vayan a hacer eso, por favor. El día siguiente Lenin en Honduras decía no existe ninguna justificación para que no nos amemos los unos a los otros. Es decir, hay una distancia enorme entre el estilo de comunicación del uno y el otro. Esto en lo superficial, y que además hace sentido con este agotamiento que es evidente que existe entre la población de un discurso más radical, más fuerte. Y en lo profundo, no es una novedad, digo, que Lenín Moreno se haya permanentemente desmarcado, incluso de los momentos o en los momentos más conflictivos del oficialismo, en las disputas con varios de los actores o de los antagónicos que eligió el oficialismo, no es una novedad y probablemente ahora esto vaya a ser cada vez más evidente. La pregunta es, ¿cuánto Lenín Moreno va a querer recoger de lo que la población reconoce como gestión positiva de Alianza País durante estos 10 años? ¿Y cuánto Rafael Correa de algún modo le va, voy a usar este verbo, a permitir que se distancie? Hasta este momento ya hemos visto señales. Lenín Moreno incluso en su discurso ha dicho cosas como ellos, refiriéndose a Alianza País, hablan de las 12 revoluciones, yo prefiero hablar de los objetivos, los grandes objetivos nacionales. Este distanciamiento que parece solamente de forma, pero que de alguna forma de alguna manera lo afinca en esta necesidad de mostrarse con un distanciamiento, no sé si de la organización política, pero sí del correísmo. Creo que la última vez que lo halagó tan líricamente fue en la convención, cuando dijo, tú te equivocas, Rafael, tú serás el gran presidente para siempre. Creo que fue la última vez que hizo este tipo de gestos, como anticipándose o como preparándolo para que en lo siguiente utilizar expresiones incluso como las que he utilizado en varias de las entrevistas, diciendo que es necesario recuperar la política. Y decir que es necesario recuperar a la política, bueno, después de 10 años de la gestión de su propia organización política, hay que leer entre líneas qué significa. Entonces, todo esto digo para entender que cuánto Rafael Correa va a permitir, entre comillas, que Lenín Moreno se desmarque de la organización política, del discurso de Alianza País, y cuánto de esto es lo que ha posibilitado que en este momento Lenín Moreno tenga intención de voto, incluso entre aquellos que califican negativamente la gestión del gobierno e incluso entre aquellos que creen que el país está viviendo una situación económica y política complicada. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Amy. Vamos a un corte aquí en la Ninguno de nosotros se ha dormido, espero que... Pero eso no es suficiente evidencia de que no esté pasando lo mismo. Además, no hay razón para que no nos tomemos No hay razón. Las puertas del infierno se abren en la Plaza de Toros Quito este 12 de noviembre. Kendall Kupacha Street.
Seguimos con Amy Díaz, analista política, y con Paulina Recalde, de la empresa Informe Confidencial, que hace mediciones de opinión sobre, en estos momentos, la adhesión electoral. Yo soy Adrián Bonilla. Se trata del programa Dardo Electoral, que está siendo producido en estos momentos por el colectivo Cafeína, transmitido aquí bajo hospitalidad de Pichincha Universal. Amy, en el segmento pasado oímos las cifras que nos ha dado Paulina, varios de los razonamientos que ella nos ha presentado, los datos que tú has investigado a propósito de presencia en redes de las distintas candidaturas. Sospecho que tú ya votaste las elecciones pasadas, a pesar de que te ves muy, muy joven. Gracias. Pero, ¿qué podemos nosotros imaginar si es que comparamos las elecciones del año 2012 con estas, a estas alturas? Hace 4 años, por ejemplo, yo tenía la convicción de que no iba a haber segunda vuelta, estaba absolutamente seguro. Ahora tengo menos certeza respecto de ese escenario y comparto el prudente escepticismo de hacer una afirmación terminante que nos ha comunicado Paulina. ¿Cómo ves tú este proceso electoral, por ejemplo, respecto del movimiento en redes sociales, respecto de lo que tuvimos nosotros hace 4 años? Bueno, Adrián, yo como representante de la generación del 84, ya he tenido la oportunidad, la complejidad de votar algunas veces. Igual, concuerdo con Paulina, esto está muy abierto aún. Hay unos matices y unas brechas bastante distantes y creo que estamos justo en el espacio de ver cómo se están articulando algunas propuestas. En las pasadas del 2012 no teníamos duda de una segunda vuelta quizá. Ahora sí, todo está muy abierto aún. Paco Moncayo ha entrado, como decía Paulina, a quitarle o a disputar algunos votos con Lazo y con Viteri. Y está situado también en la sierra con un discurso, como decía antes, un poco más nacionalista, si se quiere, que evoca una historia, pero también creo que a Cintia le está costando mucho por hacer una propuesta para las mujeres. De hecho, lo que ella dijo en Machala es preocupante. Voy a leer textualmente. Ella se refiere a las 8.000 mujeres que la acompañaron en Machala y dice: las quiero de pie como opositoras, espías, activistas, en las calles. Todas caben en mi puño. Y como decía Paulina, es complicado con la sombra de Nebot construir una propuesta que realmente sea representativa de todas las mujeres del Ecuador, que es un espectro completamente heterogéneo, pero no está funcionando su discurso direccionado para las mujeres realmente. Sería otra cosa si su retórica fuera: las quiero colegas, profesionales, activistas, asesoras, compañeras, es otro lenguaje. Entonces, a veces Cintia ha tomado en sus discursos el espacio de ser mucho más dura, hasta en sus textos corporales tiene otra actitud que se acerca mucho más a la dureza de Nebot que a un discurso que viene a ser un poco más cercano a otros espacios sociales. Y en otro contexto, Moreno también ha entrado con una propuesta que es mucho más conciliadora, tolerante. De hecho, hasta en un canal de televisión le dijo a su entrevistadora que iba a revisar la ley de comunicación, el tema de que la comunicación es de un derecho y no un servicio social como estaba estipulado en la ley, y se muestra con una actitud completamente diferente a Rafael, ¿no? Es complejo. Me parece que comparando con el 2012 estamos en un escenario aún abierto, donde hay unas brechas gigantes en cómo están proponiendo algunas cosas, y a veces los candidatos que se identifican con la oposición han construido sus discursos versus lo que ya ha hecho el gobierno y lo van a cambiar y van a empezar desde cero, y hay muy pocas propuestas. Tal vez Moncayo ha entrado con nuevas propuestas. Me parece que dijo que va a potenciar el trabajo desde lo urbano, desde lo rural. Propuso un tema de viveros, de vivienda popular, de empresas de adoquines. Y bueno, se están topando otros temas. También la educación. Él ha propuesto que se va a potenciar la educación técnica y tecnológica, que este gobierno ya la ha trabajado durante 8 años, bien o mal. Pero él como que sí ha tomado algunos puntos para insertar, pero vuelvo y repito, parece ser que aún es al susto.
todavía no hay un programa que podamos leer puntos específicos para comparar, ¿no? Sí. Paulina, una de las características que a lo mejor este año se nota más que hace 4 es esta impermeabilidad del electorado, para llamarlo de alguna manera. Es decir, esta demora en precipitarse la decisión electoral, este elevado número de votos blancos, esta posibilidad de que haya muchos votos nulos, cuando tienen votos nulos en una encuesta, es que son deliberadamente nulos, no es que la gente se equivoque, es menos difícil equivocarse cuando votas en una papeleta de una encuesta. Tanto blancos cuanto nulos favorecen siempre a la primera mayoría, sobre todo si se trata de un sistema de 2 vueltas. ¿A qué atribuir esta especie de escepticismo, de distancia del electorado respecto de las candidaturas? Los partidos políticos, por supuesto, están llenos de gente inflamada con pasiones, y tenemos de los activistas y de los potenciales candidatos, sobre todo ahora que se están disputando candidaturas, discursos llenos de ardor y de pasión. Pero los electores no comparten esas mismas emociones. ¿A qué atribuir esta distancia y frialdad con la que el electorado está recibiendo esta campaña electoral? Bueno, primero una aclaración, soy de Perfiles de Opinión, no Informe Confidencial. Ay, perdón, no, por favor, no me digas baja crónica y me amenaces con levantarte de la mesa. Segundo, no sé por qué nos... Me disculpo. Está Me bien, disculpo. son buenos amigos. Segundo, no sé por qué de mí no sospechas que voté en las elecciones pasadas. Porque hiciste encuestas en las elecciones pasadas. Sí, eso fue un halago. Gracias. Y efectivamente sí, el escenario es muy distinto, tan distinto que revisando nuestros archivos, en noviembre de 2012, anterior a las elecciones presidenciales pasadas, era un 62% el que ya sabía cómo iba a votar. Sí hay una diferencia en la decisión de voto. Y creo que hay 2 elementos, por lo menos, que podrían estar explicando este nivel de indecisión. Un primero, y es que el estado de ánimo en este momento es notablemente distinto al que vivíamos, al que vivió, creo que todo el ciclo de la Revolución Ciudadana, que era de marcado optimismo, y sobre todo de una calificación positiva de la situación económica. En este momento estamos en medio de una situación de estado de ánimo muy afectado, de pesimismo y de gran preocupación fundamentalmente por los temas económicos. Es decir, hay mucho más, yo creo que hay mucha más atención y mucha más preocupación en este momento entre los ecuatorianos respecto al desempleo, respecto a la situación económica, y que este escepticismo o este pesimismo podrían estar combinándose. 2, en 2013 había una certeza de la candidatura del oficialismo, y esta candidatura del oficialismo además contaba con un 80% de aprobación a su gestión. En este momento, habiendo sufrido el desafecto que ha sufrido Alianza País, Rafael Correa, pese a que aún sigue teniendo cifras altas de calificación a la gestión, y no sabiendo además quién es el candidato, porque probablemente nosotros, quienes estamos leyendo la opinión pública y quienes estamos haciendo análisis público, creemos que la información que nosotros tenemos es la que tiene la ciudadanía, y no es así. Para la gran ciudadanía, para la gran mayoría, fue una noticia, no sé si una sorpresa, pero sí una noticia, el hecho de que sea Lenín Moreno ya el candidato, el momento que llegó a Ecuador y con el recibimiento que le hizo Alianza País. Y entonces había un momento, un compás de espera en relación a quién era el candidato de País, y digo esto porque País sigue siendo, a nivel de Quito, Guayaquil, Cuenca, la organización política que tiene el 30% de nivel de simpatía y de afinidad, y esto, que suena a poco, en Ecuador es mucho. En Ecuador es mucho, y por lo tanto, en la medida en que el oficialismo ha estado marcando la agenda, ha estado marcando la política, es evidente que es el eje de la atención también de la ciudadanía, y no se sabía o no sabía el electorado quién iba a ser el candidato de Alianza País una vez que Rafael Correa quedó descartado. Nosotros hacíamos permanentemente juegos de si Jorge Glass, de si Lenín Moreno, medimos a otras candidaturas, y entonces había esta incertidumbre. Y creo que esto se hace evidente cuando llega Lenín Moreno. Claro, coincide con que es el fin de semana además en el que ya se dice que Cintia Viteri es la candidata ya no le puedo llamar la unidad, la candidata de la Alianza
del Partido Social Cristiano. Se define ese fin de semana también que Paco Moncayo es el candidato por esta otra alianza, pero fundamentalmente llega Lenín Moreno a Ecuador a ser el candidato de Alianza País. Por eso es que este movimiento de 13 puntos en la decisión de voto es sumamente significativo. Sumamente significativo porque de algún modo la gente volcó ya su atención a estas definiciones y a esta gran definición, que lo que estoy diciendo no significa favorecer de ningún modo Alianza País, sino reconocer que tiene un protagonismo en la vida política. En la medida en que ya están las candidaturas configuradas, me parece que lo que vamos a mirar de aquí en más es un acelerado cambio en el nivel de decisión de voto. Respecto a los votos nulos que hemos en este momento levantado, esos no son distintos a los que hemos registrado en mediciones anteriores y pasan varias cosas. Pasa que los que aún no han decidido y aún así les damos la papeleta nos responden otra vez como, ya le dije que no sé, entonces o lo dejan en blanco o marcan nulo. Es de alguna forma sostener esto que nos habían dicho al principio. Y pasa también los que con todo el derecho no quieren decirnos a las encuestadoras por quién van a votar. Es muy arraigado, sobre todo en los más adultos, que nos digan el voto es secreto. Y pese a que este ejercicio es lo más secreto que podemos hacer las encuestadoras, porque lo que hacemos es entregarle la papeleta para que marque sin que nosotros veamos y luego lo adjuntamos a los datos de clasificación, pero se mantienen en esto de no le quiero decir por quién voy a votar, entonces no me alarma encontrar este nivel. En la simulación se puede intuir o presumir que los blancos y nulos en realidad no son blancos y nulos todos, sino que hay un porcentaje de ellos que simplemente no quiere, no sabe, no contesta. Claro, y que de alguna forma te están diciendo, ¿usted ya sabe por quién va a votar? No, no sé, marque quién en la papeleta. Es casi decirnos, ya le dije que no sé. Y entonces vuelve a marcar de alguna forma este no saber y también este otro componente que también digo que es absolutamente legítimo, el no querer decirnos a las encuestadoras por quién van a votar para presidente. Emi, de aquello que nos está comentando Paulina, ¿tenemos algún tipo de expresión, por ejemplo, en redes sociales? Gente desafecta con el proceso electoral en general, desafecta con el sistema político democrático, o que simplemente manifiesta en forma explícita su distancia respecto del proceso electoral y de los candidatos. Sí, bueno, ha habido algunos comentarios precisamente en los perfiles de Moreno, Viteri y de Lazo, que son los que más se mueven en el espacio digital. Y bueno, son comentarios que se pueden leer hoy y mañana desaparecen, precisamente por el comportamiento que tienen algunos gestionadores de la comunicación. Pero también le añadiría al nulo que hay gente que no confía en ninguno de los cuatro y que se lo ha dicho a través de las redes y ha dicho, Paco, me das la impresión de que eres continuista, que fue lo que le pusieron a algunos jóvenes que superan los 25 años, estaban en ese rango de algunos colectivos precisamente en Quito. Quito es un lugar complejo de disputa hasta para Alianza País, le ha costado mucho a Alianza País. Y por otro lado también a Cynthia Viteri las mujeres le han dicho, no es lo que esperaba, yo soy feminista, esa no es la posición, ¿por qué me dices que tengo que ser espía, opositora? Quisiera ser tu compañera. No fue la palabra compañera, no recuerdo cuál fue, pero se estaban quejando sobre por qué nos ponen esas etiquetas. Quisiéramos trabajar al lado tuyo, no atrás. Y bueno, con Moreno también algunos comentarios también le han dicho que da una impresión de continuidad, de que no quiere aceptar errores, a pesar de que él ha tratado de ser muy abierto y de señalar, por ejemplo, que no está de acuerdo con la reelección indefinida y de que la política debe orientarse hacia el servicio a la comunidad, como lo dijo en un canal de televisión en su reciente entrevista hace 2 semanas. Entonces, sí hay un movimiento del nulo, repito, en el espacio digital, que se manifiesta por no estar de acuerdo con ninguno de los cuatro que hemos analizado, ¿no? Sí, porque hay una pequeña legión, pero que no son muy significativos en términos de la elección electoral. Paulina, de los datos que tú tienes en el último mes, en donde ha habido un movimiento pues, importante en lo que tiene que ver con precipitación de la decisión, tal vez el hecho más dramático es la caída visible del candidato Lasso, porque una podría haber presumido que en este proceso electoral podría haberse repetido lo de hace 4 años, es decir, que de toda la constelación de candidatos de oposición, de repente uno tome la delantera y luego arrastre tras de sí a la votación de aquellos que no quieren la continuidad. Por eso es que
Lasso sacó una votación interesante hace 4 años, pero que no nos dimos cuenta porque Correa sacó una votación espectacular, pero la de Lasso no era mala en primera vuelta. Sin embargo, ahora tenemos un candidato que, estando primero entre todos los de la oposición, se cae sin que surja otro para que lo reemplace. Esto significa que las opciones que él tiene, de acuerdo a la tendencia, son cada vez menores. Se trata de un accidente, estamos observando una estrella fugaz que se está apagando. ¿Cómo explicar este retroceso significativo en esa candidatura particularmente de la que hemos hablado poco en esta tarde? Yo creo que hay que ser muy prudentes en la lectura de la medición de este mes. ¿Por qué? Porque es el momento de las entradas de dos candidaturas importantes. La de Lenin, que se hace formal, pública, visible, y la de Paco Moncayo. Y digo que hay que ser prudentes porque también en su momento, cuando Cynthia Viteri anunció su candidatura, hubo una entrada que luego lució inflada. Y entonces hay que ser prudentes para ver si es que esta intención de voto de Paco Moncayo, que en este momento ha sufrido el mayor incremento en el último mes, y si esta de Lenin Moreno, por ya haber aterrizado, se mantienen o no. Yo diría más bien que en el caso de Guillermo Lasso, cuáles son sus posibilidades de mantenerse como el gran opositor. Sus posibilidades son que efectivamente en la última elección, la elección perfecta para país del 56-100, aún entonces, creo, tuvo la presencia, sobre todo en el legislativo, y la presencia a nivel nacional, que le permitió, y que él mismo, como el discurso recogió diciendo que era la segunda fuerza en Ecuador. Claro, después las locales, tanto país como Acreo, le pasaron factura y ya no pudo seguir nominándose así. Pero ciertamente tiene razón Lasso cuando habla de que puede ser la segunda fuerza a nivel nacional, porque creo que esta es una característica de esta candidatura. Creo que junto a Lenin Moreno, la de Guillermo Lasso es la única que tiene una capacidad de tener acogida nacional. Esto no pasa con Cynthia Viteri, que tiene una fuerza mayor en la costa, y ni siquiera diría en la costa porque Manabí no es efectivamente una provincia en este momento afín al Partido Social Cristiano, pero más afincada en Guayaquil y en otros cantones de la costa. En el caso de Paco Moncayo, no es una novedad que ni Paco Moncayo ni la izquierda democrática vayan a tener dificultades de penetrar en la costa. Guillermo Lasso, en cambio, lo que ha logrado es nacionalizar su proyecto, su candidatura y su organización política, porque lleva mucho tiempo siendo candidato, lleva una inversión en términos de presencia en territorio y una inversión económica tan importante que efectivamente logra tener, tal vez no las mismas cifras de intención de voto en las ciudades de Guayaquil y Quito, pero sí la posibilidad de tener una presencia a nivel nacional, y eso le permite tener mayor expectativa o mayor promesa de ser el candidato, el segundo, con el que se dispute la candidatura de Lenin Moreno. La pregunta es, ¿esto es suficiente como para que la elección se polarice y polarizándose pueda Guillermo Lasso captar lo que hemos llamado el voto útil, es decir, aquel que efectivamente no quiera que gane el oficialismo y le dé su voto a Lasso? Bueno, la respuesta está en cuál va a ser el comportamiento en campaña de Paco Moncayo y de Cynthia Viteri. Es que la apuesta es la misma en el caso de los tres candidatos de oposición que rondan el 10%, digamos, poquito más, poquito menos. La apuesta de los tres es polarizar la elección entre Lenin Moreno y cualquiera de ellos. Este escenario de la polarización todavía no se ha presentado, pero ¿lo ves como una posibilidad? Por eso digo, depende del comportamiento del resto de candidaturas, pero me parece cada vez más difícil porque tenemos ya al menos 3 de ellas con estos mismos porcentajes y esta misma, y además disputándose de algún modo el mismo discurso. Por eso empezaba yo el análisis diciendo que la sorpresa ha sido el discurso de Paco Moncayo, que podría haber entrado como un discurso de reconocimiento a la gestión del país, a la presencia del Estado, por ejemplo, pero hablando de rasgos más específicos que habrían de superarse en el próximo periodo de gobierno, y entonces sí habría entrado a disputarle votos a Lenin Moreno. Esto no está descartado, pero al menos por el momento lo que está es entrando en este campo que yo decía que se había ampliado, este campo de oposición hacia la derecha,
Y entonces pueden estar los tres transitando este mismo campo, impidiendo que el segundo, que por ahora luce el que tiene mayores posibilidades, por el tiempo que se ha sostenido con la intención de voto siempre, segunda y con menor distancia al candidato del oficialismo, impidiendo, digo, que este ocupe un buen segundo lugar y que el voto útil vaya hacia allá, y posibilitando de algún modo, si la campaña del oficialismo se maneja bien, posibilitando que Lenín Moreno pueda seguir en este porcentaje. Podría incluso no crecer, podría quedarse en este porcentaje de intención de voto que ya habría facilitado la posibilidad de tener una distancia bastante más cómoda que lo que podíamos ver al principio. Al principio, acuérdate que las cifras de intención de voto hablaban de siempre el porcentaje mayoritario concentrado en el candidato del oficialismo y Guillermo Lasso. Emi, ¿cómo miras tú las candidaturas? ¿Cuál de las cuatro aparece como la más consolidada? Todos tienen límites, o sea, en términos de fortaleza, evidentemente la de Lenín Moreno tiene un caudal de adhesión mucho mayor que las otras, pero algunas fracturas que parecen, algunas fisuras que parece que sobre las cuales tendría que trabajar. Y las otras, pues, ¿cómo las ves en términos de sus posibilidades de proyección? Yo personalmente no veo consolidada ninguna. Ya sabemos que Lenín Moreno tiene quizá mayor posibilidad de construir, de articular un discurso que tal vez le dé fuerza. Sin embargo, la sombra de Rafael acecha igual que la sombra de Nebot con Cintia Viteri en los análisis que hemos hecho de su posicionamiento en medios, no solo en el espacio digital. Sin embargo, como se ha ido manejando, también Lasso viene en campaña desde el 2013 y en el espacio digital nuevamente es el que tiene el mayor número de, ¿qué se puede decir?, apoyo, que no son solamente seguidores. Su cifra que le sitúa en el primer puesto es 689.902 personas que apoyan su propuesta en el espacio digital. Luego le sigue la cuenta a la que me refería, una cuenta de Lenin, figura pública, que tal vez es de su equipo más cercano, con 244.492 personas que apoyan. No son solo seguidores, no son solo usuarios, sino personas que están en interacción plena con el contenido que este candidato propone. Sin embargo, el contenido de Morena es bastante distante de los otros candidatos que tienen algunas propuestas, videos, testimonios, movimiento en todo el territorio nacional. Morena en esta cuenta más bien comparte cosas anidadas en otros espacios como Cultura Colectiva, Euronews y algunas cosas. Y en tercer lugar se sitúa Cintia Viteri con 180.000, a pesar de haber hecho un esfuerzo quizá titánico en varias redes, con videos, con propuestas, con pastillas, con nuevas propuestas digitales, no logra subir y alcanzar a Moreno y a Lasso. Finalmente está Moncayo. Entonces, hay un espacio ahí, hay una población cautiva que está viendo todos los días qué es lo que dicen en Twitter, en Facebook, en YouTube, y a veces no se acerca mucho a los medios públicos y privados de comunicación convencionales como la televisión o la prensa escrita. Es un público específico que está ahí y está analizando qué es lo que dicen a diario, cada minuto, cada hora, porque son cosas que están rodando con rapidez, es otra lógica. Entonces yo creo que hace falta solamente cohesionar sus propuestas digitales con los otros espacios y no veo todavía ninguna consolidada. Queremos agradecer muchísimo tanto a Paulina cuanto a Emi por los comentarios vertidos en esta charla. Van a ser muy útiles para todas las personas que pudieron escucharlo. Esperamos que este programa se difunda en redes sociales además. Y pues bueno, nos quedamos con esta sensación de que arrancó la campaña, que los escenarios están abiertos, que hay tendencias marcadas, pero que no podemos sacar conclusiones definitivas todavía. Muchísimas gracias por la visita, disculpas nuevamente por todas las confusiones y gracias por supuesto a Radio Pichincha Universal. Este ha sido un programa producido por Cafeína. Al champion siempre le dicen Bien, siempre le dicen